en las patologías hepáticas, especialmente patologías crónicas, ¿no? Saber que en el caso de la hipertensión portal, es el conjunto de síntomas y signos que aparecen como resultado de la elevación de la presión en el sistema venoso portal. Es algo aparentemente muy pequeño, pero tiene un significado clínico muy importante. La hipertensión portal está dada por el aumento patológico de la presión venosa de la vena porta, que excede en 5 milímetros de mercurio la presión de la vena cava inferior. En la práctica, clínicamente, una presión portal por encima de 8 milímetros de mercurio ya se considera como hipertensión portal. Esto eh, en la práctica es bien difícil de medirlo, pero estudios de investigación son los que determinan este valor como importante, ¿no? Saber que en la hipertensión portal, ¿qué cosa es lo que produce la hipertensión portal? Hay un componente fijo que es que la arquitectura hepática se altera, ¿no? Entonces, eso ocurre como ocurre en forma bastante frecuente que exista una alteración de la arquitectura hepática. Y eso, bueno, es lo más difícil de que uno lo pueda pues, controlar, ¿no? Lo más difícil que lo pueda controlar. Y el otro aspecto que también es importante es la alteración dinámica que es debido a la vasodilatación de las venas hepáticas. Puede haber una vasodilatación disminuida o una vasoconstricción aumentada, que eso teóricamente pudiera manejarse para controlar la hipertensión portal. Entonces, la hipertensión portal es aumento de la presión de la porta, que es una vena bastante corta, pero que sin embargo tiene unas características clínicas sumamente notorias, ¿no? Entonces, saber que dentro del hígado, este es un esquema del hígado, de lo que es el sinusoide hepático, esa parte azulita, esos dibujos así un poco raros, son los hepatocitos, ¿no? Que ellos están ahí eh, formando una zona en la cual van a asimilar el contenido de lo que viene por los sinusoides hepáticos, que están dados por esta zona de vasos que tienen como una especie de porosidades. Y el espacio de Dis, ahí es el espacio que existe entre el sinusoide y los hepatocitos. Entonces, eso lo estamos viendo y normalmente vemos el hepatocito, el sinusoide y el espacio de Dis bastante fáciles de ser atravesados. Pero en el paciente que tiene cirrosis, un proceso de fibrosis, los sinusoides hepáticos ya no son tan porosos y entonces el pasaje de la sangre y las sustancias que vienen por los sinusoides se hace más complicada. Y además hay depósito de colágeno en el espacio de Dis, que es lo que produce que no llegue en buena cantidad la sangre al, al hígado y entonces esto altera el funcionamiento del hígado. Entonces, esos son aspectos importantes a tener en consideración. Saber que el aporte sanguíneo venoso, ¿no? Es importante porque el 70% del aporte sanguíneo del oxígeno está dado, el 50% del oxígeno está dado por la vena porta y la arteria hepática. Y saber que casi todo el aporte nutricional que llega al hígado viene de la vena porta, porque la vena porta recoge la sangre de los intestinos, ¿no? Y eso es importante para la asimilación de los alimentos ingeridos y su funcionamiento, su metabolismo, su degradación, su síntesis y transformación en el hígado. Aquí vemos, ¿no? Entonces la vena hepática, la vena porta, es
el resultado de la formación de la unión de la vena esplénica con la arteria, con la vena mesentérica superior, la vena esplénica. Y la esplénica también recibe la vena mesentérica inferior. Entonces, aunque la vena porta tiene no más de 15 centímetros de longitud, es importante para poder controlar la forma como se llega, cómo llegan los aportes nutricionales al hígado. Mide de 8 a 10 centímetros, con un diámetro de 1 centímetro, se origina la vena esplénica mesentérica inferior e inferior. La presión hemos visto que era de 5, y si es que se eleva más de 5 milímetros de mercurio, es decir, 8 milímetros, entonces puede tener una hipertensión portal, y eso va a generar colaterales y va a producir datos, aspectos clínicos que tenemos que tener en consideración. Entonces acá vemos en forma más ya general cómo esta vena de 10 centímetros, 12 centímetros, es importante para que pueda conducir toda la sangre, básicamente de los intestinos, del vaso, del páncreas y del estómago hacia el sistema, hacia los hepatocitos. Cuando el paciente tiene esta presión portal, ya hemos visto que un aspecto va a ser el aumento de la resistencia y otro aspecto puede ser el aumento del flujo sanguíneo. Esos son aspectos importantes en la hipertensión portal. Saber que todo ello va generando estas alteraciones que somos, como hemos visto, alteraciones estructurales y alteraciones funcionales. Y todo ello va a generar una serie de factores. El componente mecánico es la fibrosis, la formación de nódulos, la formación de cicatrices. Y el componente dinámico está dado por las células esteladas o de hito, que son las que se encuentran entre el espacio de Dice y el hepatocito. En el espacio de Dice, los miofibroblastos y los brazos intrahepáticos. Y va a haber un juego de vasoconstricción y vasodilatación, y eso va a ser un factor importante para controlar el problema de la hipertensión portal. Otro esquema en el cual ya se ve el hígado o la vena porta no están funcionando bien, y la sangre que debería ir hacia el hígado y de ahí llegar al corazón derecho tiene que buscar cómo llegar sin tener que pasar por el hígado. Y eso genera que se formen colaterales a nivel del estómago, a nivel, el vaso comienza a crecer, se pueden formar colaterales hacia la pared abdominal, y entonces nosotros lo que vamos a ver muchas veces son la circulación colateral o cabeza de medusa en algunos pacientes. Y puede también producirse dilatación de las venas a nivel de la parte final del recto, y pueden haber hemorroides que son debido a una hipertensión portal. En la hipertensión portal, el aspecto clínico ocurre muchas veces pasando muchos años después de que el paciente puede tener hipertensión portal subclínica. Así que el paciente puede tener 8 milímetros de mercurio, y es la gran mayoría de los pacientes, y tienen que pasar 20, 30, 35 años de enfermedad para que comiencen a aparecer primero las varices. De repente las varices sangran, de repente el paciente presenta citis, de repente el paciente presenta peritonitis bacteriana espontánea, eh, enfermedad portal que afecta a los pulmones, o una gastropatía portal hipertensiva. Es decir, que estas manifestaciones, como se ven, son la cabeza del iceberg de una enfermedad que ha demorado muchísimos años. Por eso es que cuando nosotros encontramos un paciente
que tiene signos de hipertensión portal, lamentablemente estamos viendo un paciente que ya tiene enfermedad de muchos años y por ello que el tratamiento se hace complicado. Acá vemos la circulación colateral y entonces cuando examinamos al paciente tenemos que darnos cuenta, cuando la circulación colateral nace del ombligo y se ve y va hacia el hemiabdomen superior y hemiabdomen inferior, estos datos son bastante clínicos de hipertensión portal. En cambio, si uno ve que existe venas dilatadas en la pared abdominal, pero que tienden a estar más en forma lateral y que casi todas tienen su flujo hacia el pulmón, hacia arriba, hacia el tórax, entonces ahí esos son casos de hipertensión de las venas de origen cava. Entonces, una vez que ya sabemos lo que ocurre en el paciente que tiene este problema de la vena porta, hay que saber este problema de la vena porta, qué complicaciones nos puede dar. Complicaciones secundarias de hipertensión portal, pueden haber complicaciones de tipo hemorrágicas como la ascitis refractaria, síndrome hepatorenal, peritonitis bacteriana espontánea. Pueden haber complicaciones hemorrágicas como la encefalopatía hepática, que vamos a hablar después, y complicaciones hemorrágicas que son las que más preocupan, ¿no? Entonces acá tenemos hipertensión portal, incremento de la presión de los capilares peritoneales y eso puede favorecer la citis. Cuando la hipertensión portal hace que exista un cortocircuito portosistémico, eso favorece el desarrollo de colaterales y uno puede encontrar hemorroides. Ahora, la gran mayoría de los pacientes con hemorroides no sufren de hipertensión portal, pero un grupo de pacientes que tienen tanto hemorroides internos como hemorroides externos, muchos pueden tener esa sospecha. La presencia de varices del esófago o la circulación colateral tipo cabeza medusa es por un cortocircuito que se ocurre en la hipertensión portal. Este cortocircuito hace que también que sustancias tóxicas de origen intestinal por productos de degradación del amoníaco puedan irse sin metabolismo hepático y estas sustancias van a producir alteración en el sistema nervioso central y ocurre lo que se denomina la encefalopatía hepática. La hipertensión portal también favorece el crecimiento de la esplenomegalia como una parte de las colaterales. Y esta esplenomegalia va a favorecer lo que llaman un hiperesplenismo secundario. Y este hiperesplenismo secundario va a favorecer mayor destrucción de glóbulos rojos y el paciente presenta anemia, mayor destrucción de glóbulos blancos y el paciente presente leucopenia, o mayor destrucción de plaquetas y el paciente presente trombocitopenia. Entonces, muchos pacientes pueden tener una signos de hipertensión portal y además signos de disminución tanto de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Viendo todo esto, tenemos que evaluar la hipertensión portal, ¿dónde ocurre? Cuando ocurre la hipertensión portal antes del ingreso al hígado, se denomina la hipertensión portal prehepática, que básicamente es por un daño propio de la vena porta o del vaso, ¿no? Y como característica clínica, la hipertensión portal prehepática no se encuentra hepatomegalia, sí se va a encontrar esplenomegalia y es muy raro, prácticamente no se encuentra citis. Entonces, cuando vemos estos casos, hay que revisar y hay que ver la posibilidad de que sea una hipertensión portal de tipo prehepática. La hipertensión portal intrahepática es lejos la causa más común de hipertensión portal y puede ser presinusoidal cuando ocurre en el tracto portal, y en el tracto portal puede ocurrir, y en estos pacientes va a tener datos similares al paciente con hipertensión portal prehepática. Hay esplenomegalia, pero no hay hepatomegalia y no hay ascitis.
La hipertensión portal sinusoidal, en la cual los hepatocitos son los que están siendo afectados, esta hipertensión portal es la gran mayoría, más o menos 9 de cada 10 pacientes que tienen hipertensión portal tienen de origen sinusoidal. Y de esos que tienen de origen sinusoidal, también 9 de cada 10 pacientes tienen un cuadro de cirrosis. Acá han puesto alcohólica, pero eso ya no es tan común, pero sí cirrosis, sí. Hepatitis y tumores también puede ocurrir. Pasando el sinusoide a nivel de ya de las zonas cercanas a la vena central del sinusoide hepático, la vena centrolobulillar. Entonces ahí sí se puede encontrar algunos pacientes que pueden tener una hipertensión portal postsinusoidal, y donde la enfermedad más común que se puede encontrar es la enfermedad veno-occlusiva. Y ya cuando sale del hígado puede haber una hipertensión portal prehepática que ocurre principalmente a nivel de la vena cava inferior y problemas cardiovasculares, y las manifestaciones de estos pacientes están asociadas mucho a enfermedades cardiovasculares. Y estos pacientes pueden tener cuadros de congestión del corazón derecho, pericarditis y el famoso síndrome de Budd-Chiari. Entonces, esos son datos a tener en consideración en estos pacientes. Entonces, causas de hipertensión portal prehepáticas: obstrucción de la vena porta por anomalías congénitas, por infecciones umbilicales, por pacientes en los cuales, niños en los cuales han sido canalizado el ombligo, ¿no? La vena umbilical en el recién nacido. Entonces, en ellos puede haber una hipertensión portal prehepática. Se considera que el recién nacido puede ser uno de los factores más importantes para que exista hipertensión portal prehepática en la infancia, ¿no? Y es la causa más común de sangrado por varices o de sangrado en la temprana edad. Pacientes que han recibido tratamiento por apendicitis o por cirugía biliar pueden tener también como estas complicaciones, ¿no? La trombosis de la porta puede ser por algún traumatismo, deshidratación intensa, neoplasias infiltrantes de la porta, enfermedades sanguíneas que aumentan la coagulación, casos de policitemia, mielofibrosis y trombocitopenias. Entonces ahí tenemos hipertensión portal prehepática, que es importante poder diagnosticarla, porque estos pacientes, esta hipertensión portal puede ser curada en un 100%, a diferencia de los pacientes que tienen hipertensión portal prehepática, como la cirrosis, que muchas veces el único tratamiento es el trasplante hepático, que no hay suficientes hígados para poder controlar todos los pacientes que tienen este problema de hipertensión portal hepática. Presinusoidal, saber que la esquistosomiasis, que en nuestro medio no hay, pero que existe muy comúnmente en el Brasil, que existe comúnmente en los afluentes del Nilo, y también en la zona de Japón puede haber esquistosomiasis. En nuestro medio, pese a lo que es cada vez más cosmopolita, esta esquistosomiasis es rara, y es en algunas zonas del Brasil en las cuales eh, eh, puede ocurrir la presencia de este esquistosoma. No es en la zona del Amazonas, sino en otras zonas que puede ocurrir esto de acá, ¿no? Entonces, la sarcoidosis, la colangitis bilar primaria, fibrosis hepática congénita, y es importante ver si es que hay enfermedades ocupacionales que pueden producir este tipo de hipertensión portal por tóxicos como cloruro de vinilo, personas que trabajan en zonas de plástico, cobre, arsénico, e inclusive casos como tungsteno. La sinusoidal, la cirrosis, es lo que siempre hablamos principalmente, y es lo que nos va a hacer
que casi todos los pacientes con hipertensión portal sean secundarios a la cirrosis, y la posinusoidal y poshepática, lo que habíamos mencionado, enfermedad veno-oclusiva, que en nuestro medio se encuentra en algunas personas que pueden consumir hierbas que son tóxicas, ¿no? Especialmente en el norte el ercampuri, hay unas hierbas que pueden ser tóxicas y pueden producir flebitis por los alcaloides senesio. Y lo que habíamos mencionado, hepáticas, el Budd-Chiari y problemas de pericarditis constrictiva e insuficiencia cardíaca. Es lo que habíamos mencionado aquí, nuevamente lo estamos repitiendo. ¿Y cómo se manifiestan los signos de hipertensión portal? Bueno, la endoscopía nos ayuda a identificar la presencia de varices. Estos cordones varicosos son debido a que la sangre está tratando de llegar al corazón, pero a través de colaterales. Puede haber varices gástricas o puede haber también una congestión de las venas sin tanta dilatación. Y son una de las causas más importantes de hemorragia digestiva alta, y tiene una clasificación que es la hemorragia digestiva alta varicial, porque el tratamiento es diferente a las otras hemorragias. Saber de que la ligadura de estas venas va a ayudar a controlar el sangrado. Lamentablemente no aumentan los sobrevivientes de los pacientes, pero sí hacen que estos pacientes se salven de este sangrado en el momento que tienen sangrado. Hay tratamientos como poner unos shunts, unas conexiones. Si la sangre de la porta no llega a la vena cava superior, entonces lo que hacen es, hacen una pequeña incisión o pasan esta como conexión, y eso permite que la sangre pueda pasar. Lamentablemente, esta conexión se obstruye muy rápidamente. Esto ayuda por 3 o 4 meses, mientras dándole tiempo a que exista un tratamiento definitivo. Como hemos visto, la circulación colateral, las varices, los hemorroides pueden ser manifestaciones de hipertensión portal, y uno tiene que estar atento a todo ello. Saber que no son manifestaciones de hipertensión portal la presencia de telangiectasias o piel papel moneda, que puede ocurrir muy comúnmente en cirróticos. Esto está dado por alteraciones en el metabolismo de sustancias, estrógenos y progestágenos, que se producen en la corteza suprarrenal, y que existan estas vasodilataciones, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. El eritema palmar, la circulación cava, y saber que la ginecomastia es un problema no en la cirrosis, no por la hipertensión portal, sino por problemas también de que el hígado no metaboliza sustancias de aspecto endocrino que favorecen este crecimiento de factores sexuales secundarios. La cirugía, el chun espleno-renal, que se utiliza muy poco porque tiene mortalidad importante, y ahora se trata de solucionarlo todo con el trasplante, ¿no?